Empezó. Bien, ante todo, muy buenas noches. Bueno, el día de hoy tenemos como invitados eh, a los señores asesores del candidato presidencial que tiene mayor acogida, ¿no? En porcentaje, a cuales son, tenemos como invitados a la doctora Yajaira Villafuerte Dalguerre, al doctor Ronald Condori Riveros, a la doctora Isabel Camarena Atencio y al doctor Freddy Casas Guayani. Bien, el día de hoy vamos a tocar el tema de macroeconomía y microeconomía. Como es de conocimiento público, sabemos que el Perú está atravesando actualmente, se encuentra en un contexto económico muy complicado por los constantes lugar con los retiros de las AFPs, así como los múltiples bonos otorgados por el gobierno. eh, a estas personas de los sectores más vulnerables. Han repercutido en un escenario de posible inflación galopante durante el siguiente año, ya que actualmente el porcentaje de inflación se ubica en un 6%, sabiendo que el rango de inflación que maneja el Banco Central de Reserva del Perú es de un 3%. El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido fijo el nivel del 10% del IGB para los sectores de gastronomía, hotelería y turismo, pertenecientes al régimen MIPE, en vez de volver a elevarlo al 18% y sigue entregando concesiones tributarias a través de SUNAT a empresas de sectores que se han recuperado del impacto de la pandemia. De gasto fiscal que ha tenido implementado el gobierno peruano ha sido bastante agresiva y sigue manteniendo ese nivel. Las inversiones públicas en infraestructura, tales como las líneas de trenes subterráneas y la creación de un gran anillo vial en Lima, se están financiando como parte de recursos del erario público, así como con deuda externa a través del Monetario Internacional o el Banco Mundial. A pesar de ello, la oferta de bienes y servicios no ha conseguido despejar la misma proporción de la demanda. Se sabe que las empresas aún se encuentran renuentes a hacer inversiones mayores en vista de la incertidumbre política por las elecciones que se llevarán a cabo en menos de un mes. El Banco teniendo bajas las tasas de interés de referencia, lo cual ha llevado a un sobrecalentamiento en el sector de las colocaciones de préstamos y créditos bancarios de inversión. Se sabe que sus directivos piensan incrementar estructurada y paulatinamente dicha tasa en el corto plazo. El mayor contrincante del candidato al que ustedes apoyan tiene una perspectiva bastante conservadora sea implementada. En ese sentido, sus argumentos se centran en tres aspectos importantes. A. Influir directamente sobre el manejo de la política monetaria en el país, modificando el o los artículos correspondientes a la independencia del Banco Central de Reserva del Perú en la Constitución Política del Perú. B. Establecer un control estricto de precios para una gran y a los sustitutos de estos con el fin de estimular la oferta agregada. Y C, restablecer los niveles tributarios anteriores con una presión tributaria agresiva de incremento de impuestos, principalmente el impuesto a la renta y el IGB, con el fin de restringir la demanda agregada. En este contexto, vamos a hacer la consulta
Jaida Villafuerte de Alguerre para que nos responda la pregunta en vista, doctora, en vista del contexto económico actual, si usted tuviera que definir las dos causas principales de la inflación desbordada por fuera del rango de la meta, desde la oferta y demanda agregada, ¿cuáles serían? Adelante, doctora. Claro que sería la demanda agregada excesiva y la oferta agregada insuficiente. En la demanda agregada excesiva consideré 3 puntos, que es el desembolso de AFP y bonos, gasto fiscal agresivo y bajas tasas de interés. En ofertas agregadas insuficientes también consideré 3 puntos, que sería la incertidumbre política, recuperación lenta de la pandemia, control de precios. Bien, la inflación se produce cuando la demanda supera la oferta agregada. En este caso, la demanda agregada ha aumentado debido a los desembolsos de la AFP, los bonos, el gasto fiscal y las bajas tasas de interés. Sin embargo, la oferta agregada no ha podido responder al mismo ritmo debido a la incertidumbre política, la lenta recuperación de la pandemia y el posible control de precios. Gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Seguidamente, vamos a hacer la consulta al doctor. eh, Le vamos a hacer la consulta. Doctor, ¿sería prudente seguir manteniendo una política fiscal agresiva, manteniendo los niveles de presión tributaria bajos? ¿Qué impacto tendría este escenario sobre los mercados en el país? Justifique su respuesta utilizando una secuencia lógica de causa-efecto. Adelante, doctor. Bueno, en este caso no sería prudente, puesto que este escenario tendría un impacto negativo en en nuestros mercados del país o en el mercado del país. Para mantener una política fiscal agresiva con pocos impuestos, no sería una buena idea. ¿Por qué? Porque esto afectaría al mercado del país de forma negativa. Esto haría que los inversionistas no confíen en el Estado peruano, del cual estos sacarían su dinero e inversiones del país. Esto conllevaría que nuestra moneda valga menos y que el mercado de acciones sea inestable. Sería mejor tener una política fiscal más responsable, donde el gobierno gaste menos de lo que recibe en impuestos. Así se reduciría el déficit fiscal y la deuda pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ronald. Seguidamente, vamos a hacer la consulta a la doctora. Eh, Doctora, ¿sería prudente adoptar las medidas de fijación de precios establecidas por su contrincante? ¿Qué efectos tendría este control de precios sobre la oferta y demanda de un mercado en específico? Justifique su respuesta utilizando el ejemplo de un mercado o un bien en concreto. Adelante, doctora. Bien, muy buenas noches con cada uno de este Estado. Como el Estado puede establecer sus precios máximos y mínimos en todos los bienes y servicios, pero aquí pues no es prudente adoptar estas medidas de fijación de precios debido a que puede producir cierta escasez en la demanda y en la oferta. Vamos a pasar algunos ejemplos para que ustedes me puedan entender mejor. Como pueden ver en la gráfica, nosotros eh, vamos a hacer un ejemplo ¿no? Un momento, por favor. Ya. Supongamos que el precio actual ahora del arroz está a 8 soles y por la coyuntura que está pasando el país, porque es el retiro de los AFPs,
del ONP y otros problemas sociales, el precio está elevado, ¿no? Y el Estado quiere controlar este precio a un precio máximo de 6 soles. Esto va a provocar que se aumente el arroz, por decir, ¿no? Pero los productores solamente pueden ofrecer 60 millones de kilos de arroz al precio máximo de 6 soles. Esto va a generar un exceso de demanda. ¿Y esto qué podría ocasionar en la población? Puede provocar que de repente altas colas el exceso de demanda, y además también no se va a considerar, bien la ley va a regular a los productos sustitutos. En caso de los precios mínimos, el precio de equilibrio debe estar por encima del precio mínimo establecido. Entonces, esta política no tendría efecto en el mercado. Sin embargo, si está por debajo del precio mínimo, habrá un excedente de dicho bien, ¿no? Es decir, la cantidad ofrecida va a ser superior a la cantidad demandada. Por ejemplo, considera ahora la producción de papa. Supongamos que actualmente la producción de papa está a 0,80 el kilogramo, ¿no? Y el Estado quiere regular este aspecto debido a que los productores de papa están quejándose y ellos quieren un precio mínimo, subir a un precio mínimo de 1,50 sol, así beneficiando a los productores de papa. Pero ¿qué cosa va a conllevar con supongamos que el precio que establece el Estado es a 1,50 sol, la demanda va a ser de 80 millones, como 80 millones de kilos de papa, como dice en el ejemplo. Si antes se producía a 0,8, 100 millones de kilos de papa, no se va, y el precio mínimo de 1,50 sol, va a tener que va a aumentar la oferta, va a haber un exceso, lo que puede conllevar es a un desequilibrio del Estado, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Seguidamente vamos con la cuarta pregunta. Vamos a darle paso al doctor Freddy Casas Guayani. Doctor, permítame, ¿sería prudente adoptar las medidas de presión tributaria agresiva establecidas por injerencia en la política monetaria del Bueno, Banco, perdón, del bueno, Banco en Central de efecto, Reserva del Perú? Dice, ¿qué efecto tendrían estas decisiones sobre la oferta de un mercado en específico? Justifique su respuesta utilizando el ejemplo de un mercado o un bien en concreto. Adelante, doctor Freddy. bueno, buenas noches. Económica de del país actual, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, de ahí nos han azotado las huelgas, las manifestaciones que hay en interior de nuestro país. Al respecto, la respuesta sería, no sería prudente adoptar este tipo de medidas de presión tributaria agresiva o injerencia por la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú. Simplemente para poder contrarrestar estas estrategias, el competidor, estas decisiones podrían tener efectos negativos, ya sea en el mercado en general o en particular, ¿no? Esto puede afectar a las empresas públicas, privadas, entre otros. Para ello tenemos que tener en cuenta adoptar medidas de presión tributaria agresiva que podrían crear un ambiente de competencia desleal y distorsionar en el mercado, lo que podría afectar a las empresas de manera ética y responsable. Además, estas medidas podrían tener un impacto y en la estabilidad económica del país. Ahora, interferir políticamente
en la monetaria del Banco Central de Reserva del Perú, nos podría generar una incertidumbre tremendo en los agentes económicos y afectar la confianza económica en los inversionistas, o sea, es decir, los empresarios, ¿no? que quieren invertir en nuestro país, ¿ya? Por otro lado, la injerencia en la política monetaria del BCR podría, ya sea en las tasas de interés. Por ejemplo, si se manipulan las tasas de interés para beneficiar a ciertas empresas, se podría generar una distorsión en la asignación de recursos y en la competencia de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, si en un mercado específico se adoptan medidas de presión tributaria agresiva, es probable que las empresas se vean afectadas por los mayores costos de producción y por la poca o menor rentabilidad. Por lo tanto, es necesario la estabilidad económica en nuestro país. Entonces, es mejor enfocarnos o enfocarnos en la competitividad a través de la tecnología y la innovación, la eficiencia y la diferenciación de productos, de servicios para mantener un mercado legal y regulatorio, sobre todo estable, ¿no? Para nuestros ciudadanos. Y transparentemente esto fomenta la competencia y el crecimiento económico de la... De, eso sería, gracias. Muchísimas gracias, doctor Freddy. Bueno, con esto estamos concluyendo y agradecerles la participación, eh, a todos los presentes. Muy buenas noches.